Hola a todos, bienvenidos a Relatores. Mi nombre es Jorge Barba y soy su anfitrión. Bienvenidos al tercer episodio de Relatores. El día de hoy hablaré acerca de Antonio de Aceves y la Fundación de Capilla de Guadalupe, mi amado terruño. Y voy a tomar como base de lo que voy a hablar de él en un trabajo que hice como tributo a don Antonio hace un par de años. Esto que hice lo hice solamente por el puro gusto de documentar lo que yo podía comprobar acerca de Antonio de Aceves, ya que hay mucho que se dice y hay mucho que se conoce, pero que indudablemente puede ser mentira, ¿no? Entonces veamos qué es lo que se puede comprobar, o que yo puedo comprobar. En el libro que hice titulado Antonio de Aceves, Dominus Servus et Humilis, el cual nombre me inspiré en Santo Tomás de Aquino, en Panis Angelicus, porque era un señor, era un sirviente y era un humilde, don Antonio de Aceves. Y vamos a ver por qué. Pero primero que todo, en la introducción, me tomé el tiempo para dejar saber que no estaba yo inventando el hilo negro aquí, ¿no? Ya se había hablado y completamente y muy bien por otros antes que yo. La vida y obra de don Antonio de Aceves y la fundación de Capilla de Guadalupe, a través de los años y por muchos, se ha conocido. El ya finado doctor Mariano Humberto Navarro, escribió un libro con muchos pormenores sobre la fundación de Capilla de Guadalupe y su historia. Excelente libro el de Mario, que en paz descanse, buen amigo. Y mucha inspiración para mí ese libro ha sido a través de los años. ¿Qué puedo decir? Así como lo que escribió sobre los Aceves y en especial sobre don Antonio de Aceves en su magna obra de Retoños de España en la Nueva Galicia, el doctor don Mariano González Leal. ¿Qué podemos decir? Más y más acerca de don Mariano y su excelente obra, recomendada para todos, especialmente el primer tomo, que es necesario para saber acerca de la genealogía y de la identidad como alteños en la hidalguía rural, como tesis. También hablo aquí acerca del mérito que merece Hugo Moisés Orozco Barba en sus trabajos excelentes. Los genealogistas famosos de Capilla de Guadalupe, como el ya finado don Manuel Gómez, paz descanse, que cuántos trabajos no le hizo a la gente en genealogía, ¿no? Y que últimamente, especialmente Saúl López Orozco, en su página de Facebook de genealogía, también nos ha compartido joyas de genealogía. Y por último, los apuntes en sus libros que hizo mi muy estimado y ya difunto don Miguel Navarro Gutiérrez, el cual tuve el honor de regalarle un libro de don Antonio Aceves, el trabajo que hice, y quedé muy satisfecho porque Dios me permitió hacer eso y que él lo viera, ¿no? Bueno, seguimos en lo que es el punto de esta publicación, ¿no? 7 puntos que se pueden ver y están por todos lados en las redes sociales. Y voy a hablar acerca de ellos. Sería el primero, que nació en Mirandilla el 13 de diciembre, ¿no? Fue conocido como el Amo Aceves, hijo de María Antonia Casillas y Francisco de Aceves. Por herencia y a través de su trabajo y esfuerzo logró formar un considerable capital, ¿no? Y aquí muestra sus terrenos, ¿no?
También se habla que tuvo una participación determinante en la historia regional de los Altos. Contribuyó con cuantiosos donativos al culto religioso en la parroquia de Tepatitlán. Logró tener uno de los más grandes capitales de la región en el siglo XVIII. En 1788 fue nombrado mayordomo de la Cofradía del Santísimo y en virtud de sus posiciones fue comisario de policía de sus propias tierras y fundador del actual pueblo de Capilla de Guadalupe, el que nació como consecuencia de un milagro, tal como lo creyó el amo Aceves, cuando en pleno trote sobre su montura cayó del caballo, pero un pie le quedó atorado en el estribo. Afortunadamente la bestia frenó paulatinamente su trote, pero entre la caída y la detención del penco, el amo Aceves se encomendó a la Virgen de Guadalupe. Al resultar salvo de este accidente, mandó construir un pequeño templo donde ocurrió la caída. Ello dio nacimiento a lo que hoy es Capilla de Guadalupe, Jalisco. Eso es la historia más repetida que sabemos acerca de Antonio Aceves. Entonces, en este trabajo yo pongo mi estilo y agrego ciertos elementos de tradicionales, ¿no? Y aquí es donde ya comenzamos a ver qué es lo que podemos comprobar de don Antonio de Aceves. Aquí vemos el matrimonio de sus padres, el de sus abuelos, y el siguiente, el de sus nacimientos y matrimonios de los familiares de él, para hacer legítima su línea, ¿no? Porque puede ocurrir el caso de que haya una persona muy famosa o muy afamada que cuando se le hace la investigación genealógica resulta que es hijo de la iglesia o alguna otra cosa y no pasa nada, simple y sencillamente es lo que es. Y ya aquí me paso a sus linajes, los cuales hablo un poco acerca de eso, pero para no hacer largo la plática y llevarlos a algo más concreto, decidí tomar puntos específicos de mi libro, ¿no? Como por ejemplo esto, que es para mí la señal, el cual fue uno de los factores que hizo que don Antonio de Aceves fuera un amante y ferviente seguidor de Nuestra Señora de Guadalupe. En 1776, todos los habitantes de la feligresía de San Francisco de Tepatitlán dedicaron esa parroquia a Nuestra Señora de Guadalupe en su honor. Y el documento dice de la siguiente manera: don Francisco Javier Romero y Chávez, de este pueblo de San Francisco de Tepatitlán, digo, que habiéndose jurado por mí y en este vecindario por patrona Nuestra Señora Perpetua, a la Reina de los Cielos y Tierra, María Santísima de Guadalupe, obligándonos por sí y por los sucesivos vecinos a celebrarla el día 12 de enero de cada año. He aquí el nacimiento de la fiesta, que eventualmente pasa a la cofradía de Capilla de Guadalupe como esta, y sucesivamente don Antonio Aceves será el mayordomo. En mi opinión, pasa esa tradición de una fiesta maravillosa que se describe en los documentos, en donde se describe literalmente la fiesta que conocimos nosotros los que ya estamos un poco avanzadones de edad y que muy lamentablemente poco a poco se ve en decadencia. Esperemos que no lo pierdan como la tradición tan bonita que era la serenata, y hoy en día, ¿qué les puedo decir? Su pérdida, no mía. Continuamos. Entonces, aquí es donde dice
12 de enero de cada año, aquel que hubiera en su haber una yunta en la labor propia de 2 reales, en suma, cuantas más de 12 reales. Hablan acerca de todo lo que van a ofrecer y el dinero. Y aquí muestro el documento original, obvio, porque repito, todo lo que se pueda decir, si no lo respaldas con el documento, pues entra en una hipótesis o en algo que puede ser. Obviamente que hay muchas cosas que llevan a la posibilidad sin el documento, pero para comprobarlo al 100 ocupas la fuente, documento. Aquí continúa esto en donde aparece uno de los primeros fundamentos en que se puede ver exactamente cuál es la razón por la que se fundó Capilla de Guadalupe. Excelentísimo, ilustrísimo señor, don Antonio de Aceves, dueño de tierras y vecino de la feligresía de Tepatitlán, en la mejor forma que haya lugar en derecho, compadece y dice que para bien de los habitantes de los ranchos, ya los conocen todos ellos, el aguacate, el durazno, la presa de Gómez, todo eso, y aquí es algo fundamental. Dice, San Antonio del Coleto desea fabricar una capilla rural en el expresado puesto de San Antonio del Coleto, que dista de la cabecera 4 leguas. Sin haber capilla en aquellas inmediaciones en la feligresía, y pasar sus habitantes de más de 3,000 almas, la mayor parte infelices, por la que es muy trabajoso el ocurrir a confesarse y a misa. Ojo. La razón por la que quiere construir una capilla es porque era muy trabajoso para la gente que vivía ruralmente en todos esos ranchos para ir a Tepa a hacer todas esas cosas, ya que la otra capilla distaba a la misma distancia, literalmente ir a Arandas, ¿no? Y dice, por lo que suplico rendidamente a vuestra señoría ilustrísima, se sirva concederme licencia para fabricarla con la dotación suficiente para un capellán que esté de pie fijo allí, y para un maestro de escuela que al mismo tiempo sirva de sacristán. Y haré con la decencia posible todos los paramentos necesarios para la misma capilla, y para todo esta pondré lo necesario en finca segura. A vuestra señoría ilustrísima suplico se sirva hacer a mi solicitud, en que recibiré gracia, merced, juro, Antonio de Aceves. Y he ahí el documento que, vuelvo a insistir, no descubrí yo, ya lo habían contemplado varios. Hugo Moy hizo un trabajo excelente acerca de él, pero se debe, y aquí está el original por cierto, pero se debe puntualizar la razón primordial por la que Antonio de Aceves quiso fundar una capilla fue para ayudarse y ayudar a todos los vecinos. Por eso que todos los vecinos eventualmente cooperaron. Y no era algo raro. La mayoría de las poblaciones que hacían una capilla se hacían en ese mismo protocolo. Se pedía para ellos tener una facilidad más a su trabajo y a su distancia, ¿no? Lo que hace que sea agridulce todo esto es que cuando tú mencionas esto, la gente tiende a creer que quieres minimizar el milagro, ¿no? Que posiblemente Antonio de Aceves haya recibido de parte de la Virgen en salvarlo de la caída del caballo.
Eso es muy común, ¿no? Especialmente la gente de esa época que andaba a caballo, pues arriesgaba eso continuamente. Era algo tan común el desbarrancarte de un caballo que te arrastrara, por supuesto, ¿no? Lo que llama la atención en lo personal es de que se tenían ciertas historias en repetir. Por ejemplo, ¿no? En Jalapa, Veracruz, en 1605, un hombre muy rico llamado Francisco Hernández de la Higuera mandó construir un puente. Y en ese puente, que está en Chico, un lugar donde tenía una azucarera, uno de los hombres más ricos de ahí, de Jalapa, Veracruz, se hizo folclóricamente una historia acerca de que el diablo había construido ese puente y es exactamente letra por letra la misma historia del puente que está en Puente Grande, ¿no? Y te quedas así. Bueno, qué curioso. Una vez me tocó a mí en una publicación mencionar eso y la gente de ahí de Puente Grande luego me quiso linchar. No me conocieran, pero si me conocieran lo iban a intentar con gusto. Lo mismo sucede en las historias de que dos hermanos llegaron a un pueblo de España y un hermano se quedó con la mitad de todas las tierras y el otro hermano de todas las tierras y de ahí descendemos todos los del apellido que tú quieras. Reynoso, Castellano, Navarro. Bueno, se tiende a explicar esas cosas. Y no hay necesidad porque todo está, bueno, no todo, pero muchas cosas se pueden corroborar con documentos. La falta de interés y aparte que la gente que tiene la habilidad tal vez dice, ¿para qué les comparto yo a esta gente que no le interesa? No sé si tenga interés la gente o no. Y he aquí la fundación de la capellanía que instituyó Antonio Aceves en la pequeña capilla rural para que hubiera misa y, como él lo dijo, un maestro que sirviera también de sacristán. En el nombre de Dios Todopoderoso y la bienaventurada Virgen María, Nuestra Señora, su bendita Madre, concebida en gracia y gloria desde el instante primero de su animación, Santísima. Amén. Sepan cuantos esta carta vieren como yo, Manuel de la Mora, cuñado de Antonio Aceves, hermano de su tercera mujer, doña Gregoria, la cual, cuando queda viuda de don Antonio Aceves, casa con don Juan Antonio Asencio de León, un hombre riquísimo de ahí de Tres Palos, del cual descienden muchos de los Asencio de muchos lugares, incluyendo los de Capilla, si es que encuentran ascendencia con ese señor, porque una de las cosas que también se tiene que entender es que no todo lo que brilla oro, no porque lleves un apellido significa que perteneces a un linaje, no tiene nada que ver. Si no perteneces a un linaje, pero si eres castellanos, o si eres Casillas, por ejemplo, y no eres descendiente del alarife Martín Casillas, pues no lo eres, y si lo puedes comprobar, pues lo eres. Bueno, en fin, aquí el cuñado de don Antonio de Aceves dice que quiere instituir Antonio de Aceves una capellanía, 7,000 pesos de principal, da el nombre de las caballerías, que se menciona eran propiedad de Antonio de Aceves. Y aquí ya nombra por primeros capellanes a los hijos de su actual matrimonio. Ojo, eso es súper interesante y súper importante. Una de las razones por las que, sin que se tome a mal, los descendientes de la tercera mujer de Antonio Aceves pues, recibieron la potestad de esta capellanía que era cuantiosa. Y los descendientes del primer matrimonio, que en su mayoría por la varonía son de Agustín de Aceves, pues quedaron en segundo plano.
Y me causa risa, pero tengo que comentar que un descendiente de la tercera mujer de Antonio de Aceves, de Tepa, me comentó que en su familia había una historia en la que decían que Agustín de Aceves, el cual era llamado el Tata Aceves, o Tata Marcos, perdón, Agustín de Aceves tuvo un hijo llamado Marcos y al cual fue ya conocido como el Tata Marcos, nieto de Antonio de Aceves. Este señor de Tepa me comentó que era bastardo, que no era hijo legítimo de Agustín, ¿no? El cual le mostré yo el acta de nacimiento, de defunción, todo, ¿no? Y se quedó, bueno, es que así decía mi tío fulano. Bueno, tu tío fulano puede haberlo dicho, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, continúa esta hermosísima fundación de la capellanía que hizo don Antonio de Aceves, todo su protocolo a la antigua, y muy, muy, muy interesante. Entonces, brincándome, porque como lo vuelvo a repetir, no quiero hacer largo esto, porque es largo y tendido. Aquí está el documento original de bueno, es un traslado, pero de la fundación de la capellanía. Y nos pasamos a donde podemos corroborar las riquezas de don Antonio de Aceves. Pero ¿cómo fue que llegó él a ese domingo, no? Otra de las cosas que se dice de don Antonio de Aceves, logró tener uno de los más grandes capitales de la región en el siglo XVIII, aunque yo diría que fue a principios del siglo XIX, y yo diría basado en que compró a principios del siglo XIX la mayoría de las tierras que después pone en finca segura para su capellanía. ¿Y por qué? Porque él trabajó como recaudador de rentas para la afamada y no menos querida Hacienda de la Trasquila, una de las haciendas más grandes de México y más importantes, más ricas, y que el dueño y los dueños de esa hacienda literalmente eran gente poderosita, muy poderosa, descendientes de tesoreros de la Nueva España, de doctores, de licenciados, de caballeros de Santiago. O sea, era otro nivel de gente, a la gente alteña que era con su hidalguía rural y segundones o descendientes de conquistadores cuando bien nos iba, ¿no? Nada que ver esas familias de los Castañeda a el resto de las de nosotros. Realidad. Entonces, ahí empieza su adquisición de moneda y continuamos con un poco acerca de lo que dije del dueño de la hacienda de los Trasquila, ¿no? Que sería don José María de Castañeda y Medina, hijo de algo notorio, heredero y dueño de la hacienda de San Ignacio Cerro Gordo y de la hacienda de Milpillas. La hacienda de Milpillas no es Capilla de Milpillas. La hacienda de Milpillas está rumbo a Totonilco. No es la misma. Mucha gente me preguntó una vez una persona, iba a la hacienda hasta la hacienda de Capilla de Milpillas. No es la misma, no son las mismas tierras. Y su abuelo paterno fue don Gaspar Buenaventura González de Castañeda y Miera de Ceballos, natural de Aloños, Cantabria. Y su mujer fue la que tenía el dinero, ¿no? Esta doña Luisa Micaela del Valle Salazar y Castellanos Martínez, hija del caballero del hábito de Santiago, don Francisco del Valle y Salazar. He aquí la diferencia de la prosapía de don Antonio de Aceves. Pero eso no nos importa a nosotros, eso es lo que es en la sociedad de esa época, ¿no? Aquí hablo acerca de la tremenda cantidad de tierras que poseían y sus dimensiones y todas las cosas que pues tienen que ver con el contexto histórico para entender
qué es lo que nos pertenece históricamente y qué es lo que no, ¿no? Y aquí también ya comienzo yo a establecer de que uno de los, uno de los encargados o mayordomos de la hacienda de la Trasquila, que fue fue mano derecha de don José María González de Castañeda, fue don Miguel Antonio Muñoz de la Barba y Rodríguez de Portugal, el cual también en muchas ocasiones actuaba como representante de Antonio Aceves y viceversa, ¿no? En un par de pleitos que tuvo don Antonio Aceves sobre tierras y permisos de paso, los cuales documento aquí. Entonces, de todo un poco. Y aquí es ya en donde inician las compras a la hacienda de la Trasquila que hacen todos los vecinos que las arrendaban de la hacienda y eventualmente comenzaron a comprarlas a principios del siglo XIX. La mayoría de los que las compraron en unos buenos precios y lamentablemente para todos ellos comienza la desdichada independencia de México y se tuvieron que meter a la justa causa, gastando todo su capital y quedando paupérrima la situación, no solamente de México, sino de toda esta gente trabajadora que son nuestros ancestros. Muy lamentable. Aquí es donde continúo yo corroborando de que efectivamente era realista y patriota, al igual que todos y la mayoría de los que residían en la feligresía de San Francisco de Tepatitlán y la congregación de Arandas, y que certifiqué en mi libro de La Justa Causa, en honor a ellos, porque se la vieron muy, muy difícil. Entonces aquí dice cuánto a él ayudó mensualmente, 50 pesos. Tenemos que tener en consideración lo siguiente. Una persona regular cooperaba con 2 o 3 pesos. Don Antonio de Aceves mensualmente cooperaba con 50 pesos. O sea, había solamente otro señor que era igual de rico que Antonio de Aceves, se le puede decir, separándolo, obviamente, como ya dije, de don José María González de Castañeda, que era a otro nivel. Y se llamaba Francisco Castellanos. No, perdón, Francisco Casillas de Cabrera. Y este dueño de las tierras ahí en la venta, que es hoy en día el Valle de Guadalupe, riquísimo también el señor. Entonces, es de admirarse de todas maneras la cantidad de dinero que él cooperaba. Y aquí el documento original, ¿no? Esto es otra cosa que hablé acerca de Tepatitlán, confirmándolo como una villa realista, ¿no? Y aquí me quiero mostrarles cómo en la aduana de Tepatitlán comienzan las compras de las tierras por otros vecinos, por ejemplo, como don Miguel Antonio Muñoz de la Barba, a nombre de don José María Castañeda y Medina, caballero maestrante, hago pago en esta aduana de 144 pesos a 4 reales y 5 granos por la alcababa de 2,342 pesos, 4 reales de importe de 14 y media caballerías de tierra que vendió a don José María Aramburu, vecino del pueblo, igualmente que muchos de nuestros ancestros, ¿no? Hicieron todas estas compras y que da una admiración. Aquí tengo varios ancestros y varios o sea, sin duda de todos nosotros que somos de ahí de Capilla de Guadalupe. Bendito Dios. Entonces, continuamos como, ¿qué otra cosa podemos corroborar? Bueno, se puede decir, comisario eventualmente fue de sus tierras, don Antonio Aceves. En las cofradías, porque se dice que fue el mayordomo de la cofradía del Santísimo, no encontré yo documentos. Sin embargo, sí fue
mayordomo en la cofradía de Nuestra Señora de Guadalupe. Por eso yo digo que la fiesta que se hacía en esa cofradía eventualmente pasa a Capilla de Guadalupe, porque el obispo Diego de Aranda en 1834 reprocha a los habitantes de Tepatitlán que habían jurado patrona a la Virgen de Guadalupe y la habían abandonado básicamente, ¿no? Entonces puede ser una señal, y aquí están sus documentos. Pertenecía a las cofradías del Santísimo Sacramento, fundada el 18 de diciembre de 1731, pero mayordomo de la Virgen de Guadalupe. Y tengo aquí mi punto para no brincarme. Y después ya aquí aparece, como lo decimos, comisario, y llegamos a su lamentable muerte el 7 de enero de 1836. Y la conclusión en la que yo le digo a don Antonio de Aceves, gracias, y que Dios lo bendiga, y le rezamos todos los días para ver si está todavía el pobre penando en el purgatorio, para sacarlo, porque gracias a él tenemos un pueblo precioso, tuvieron nuestros padres y nuestros ancestros, y es una maravilla ser de Capilla. Bueno, y con esto doy una breve reseña y puntuación acerca de mi tributo a don Antonio de Aceves. Y lo hice por el puro gusto y porque entiendo yo que mucha gente tiende a seguir nada más lo que ven en un video corto acerca de que Antonio Aceves, el amo Aceves, don Antonio Aceves, más grande que eso, fundador, hombre cristiano, caballero legítimo, que Dios lo bendiga, y a todos sus descendientes. ¿Por qué? Porque mis hijos son descendientes de Antonio Aceves. Yo no desciendo de él, pero sí de sus padres. Y esto es todo por el día de hoy. Vamos a cerrar telón. Eso es todo, y se despide su amigo Jorge Barba. Recuerden en suscribirse a mi canal de Relatores, darle me gusta al video y estén pendientes porque va a seguir la mata dando. Hasta luego.